Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Y bueno, vamos a hacer este tema grabado también, dadas las actividades que tenemos en Manantial Suipacha y que es importante estar asistiendo, pero tenemos esta oportunidad de poder, como hemos estado haciendo, grabando las clases y porque ustedes las tengan en este mismo día, el día de la clase y cuando puedan ustedes poderlas ver. Y continuamos con nuestro tema de la familia ensamblada, que en la parte, digamos, de cotidiana de la vida que uno enfrenta en la consejería, pues bueno, ya la hemos considerado, vimos algunas cosas por ahí, el video de la doctora Moresi, bueno, todo esto. Pero el día de hoy en esta parte vamos a ver para mí la parte más importante, mucho más importante. Y como ustedes pueden ver el título es cómo es que la pérdida del diseño original originó a la familia ensamblada. Y considero que es uno de los temas más importantes de la familia disfuncional porque es lo más frecuente que encontramos en el medio pastoral. Entonces vamos a considerar, es compleja esta parte del tema de la familia ensamblada. Espero terminarlo, si no, bueno, haremos otro, no hay ningún problema, no tenemos prisa. Lo que sí es importante es que el tema se quede bien analizado y comprendido. Así es que vamos a iniciar esta parte hasta donde podamos llegar. Y vamos a ver un primer elemento importante que es, como primer punto, lo que ocurrió en el jardín, el huerto del Edén, lo que ocurrió en el Edén como punto número uno. ¿Qué es lo que haya ocurrido en el huerto del Edén? Bien, leyendo y lo hemos estado analizando constantemente, pero es el origen de todo y hoy no es la excepción que podamos nosotros nuevamente analizar esta situación. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, sabemos que cuando vino la tentación sobre Adán y Eva, pues bueno, ellos cayeron. Sabemos que la mente de Eva fue extraviada por el enemigo que la llevó a desobedecer. Y aparte de que desobedeció, ella incurrió en decir una mentira. Y esto fue gravísimo porque ella en ese momento, bajo la influencia de esta entidad de las tinieblas, ella entra en su ámbito y al entrar a su ámbito voluntariamente, la hace ya con la posibilidad, la hace totalmente pues, candidata a quedar cautiva, a quedar bajo una sujeción, y esto totalmente espiritual, de el diablo. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Ella queda ahí cautiva y recordamos nosotros que, y en alguna ocasión lo mencionamos, que esta desobediencia fue como una infidelidad, no permaneció fiel, que es otra manera de decirlo, al mandamiento, al ordenamiento de Dios. Ahora es importante considerar algo en la situación de Eva, como en la de Adán también, en los dos. En ellos estaban contenidas todas las generaciones que vendrían sobre la faz de la tierra. De ellos dos a la posteridad estarían contenidas todas las variedades que después surgirían, razas, naciones, civilizaciones, de todo, hasta el día de hoy. Entre todas ellas estaría la etnia de los hebreos, en donde en las tribus nacería el Señor Jesucristo, específicamente en la tribu de Judá. Bueno, estoy hablando de un modo muy general. Esta situación de contener las generaciones
fue estratégico por parte de las tinieblas que si se tocaba la primera generación, se irían encadenando las generaciones posteriores por una situación inclusive de tipo genético, de tipo de conducta y como consecuencia de la expulsión del lugar ideal, del lugar idóneo para el desarrollo de la raza humana, que precisamente era el plan y el diseño original del Padre, cosa que no sucedió, no ocurrió, por la expulsión de Adán y Eva. Ellos salen del huerto del Edén y salen ya a una tierra, a una creación bajo corrupción, bajo maldición, por causa de Adán, como nos acordamos lo que dice el Génesis. Y a partir de ahí, el llegar ellos a un ámbito hostil, bajo ya las leyes de la muerte y la corrupción, se notaría de inmediato en la primera generación. Esta circunstancia que se da, que fue muy triste para el padre, ¿por qué? Porque consideramos que fue muy triste y doloroso para él. Inclusive la palabra de Dios nos habla que él llora por los rincones, una manera bíblica de expresar su dolor y su tristeza, como la haya tenido el Señor Jesucristo, igual. Y lo que sucede es que sus hijos, los hijos que él tanto anhelaba, los hijos que él quería tener a través de la raza humana, son literalmente arrebatados de su lado, arrebatados de su paternidad, que aunque él ya había tomado la determinación de que los seres humanos fuesen concebidos en el vientre de las mujeres y que en el desarrollo embrionario él les iba a poner, y lo sigue haciendo hasta hoy, a todo ser humano nacido en una mujer concebida por el Padre también, les pone espíritu. Y aún dentro también de lo que es el pacto matrimonial, como lo consideramos en clases anteriores, que el pacto matrimonial se sigue cumpliendo independientemente de las religiones, razas, culturas, años, siglos, etcétera, porque el pacto matrimonial eterno que fue hecho en ese tiempo antes de la salida de ellos fue hecho para que permaneciese vigente permanentemente, eterno, y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Mientras se una un hombre y una mujer, se cumple el pacto matrimonial, que espiritualmente, en cuanto a la comunión y relación de un espíritu nacido de nuevo en el hombre y la mujer, no se dé, eso es otra cosa, porque dentro del pacto matrimonial está la confirmación del pacto matrimonial en un hombre y una mujer nacidos de nuevo, en la cual tienen comunión y restauración con el Padre Celestial y con el Hijo. Pero digamos que esa es una circunstancia que sería producto de la redención en Cristo. Pero regresemos al punto del huerto del Edén, de la salida. El Señor pierde la posibilidad de tener hijos espirituales con los cuales relacionarse como se había relacionado con Adán y Eva. Y también no olvidemos qué es lo que ocurre cuando el diablo sujeta la voluntad de Eva y que Eva da a luz una mentira. Porque recordamos lo que el Señor Jesús menciona en uno de los evangelios cuando habla acerca de la paternidad del diablo. Y nos acordamos de esta cita, está en Juan 8, capítulo 8, y vamos a dar lectura desde el versículo 31, porque es importante que consideremos esto, porque por algún motivo muy poderoso el Señor Jesús se los dijo a los fariseos, porque estaba ahí con ellos, lo estaban cuestionando, lo estaban interrogando, como siempre había sido.
Y él dice en el versículo 31, a partir de ahí, dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, ¿está bien? Pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. O sea, interesante lo que les dice el Señor Jesús. Lo dice: yo he visto de cerca lo que dice mi Padre, lo que Él he sido testigo. Dice, pero ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Claro, claro que ellos tenían esa certeza, ¿no? Bueno, Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre, de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjense cómo ellos tenían esta idea en sus corazones de que su padre era Dios. Bueno, cualquiera podría pensar que así es, que eso es totalmente cierto. Y bueno, él sigue diciéndoles en el versículo 42, Jesús entonces les dijo: si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que les queda muy claro a los judíos, a toda la gente que la estaba viendo ahí, de cómo ellos eh, tenían una percepción equivocada de su propia paternidad espiritual. Estaban convencidos que eran hijos de Dios, como hoy cualquiera puede decir, ¿no? Que sí, yo soy hijo de Dios, pero no es así. ¿Y por qué hay esa categorización de parte del Señor Jesús de esas dos líneas de hijos? Por un lado, los hijos de Dios, y por otro lado, los hijos del diablo, siendo quienes eran los judíos, fuera lo que fuera, sacerdotes, fariseos, lo que sea, judíos al fin y al cabo, de la época de Jesús. Y bueno, él se los está aclarando. Dice: yo vengo del Padre Celestial, el único Dios verdadero, pero ustedes no. Y bueno, el cuestionamiento: es que nosotros venimos de Abraham y todo lo que argumentos que ellos podrían manejar. Pero el Señor Jesús les dice: no, ustedes tienen otro origen, ustedes vienen de otra línea de descendencia. ¿Y por qué y dónde se originó? Lo que había yo comentado al principio, de que los deseos del Padre de conservar y tener generaciones de hijos en la tierra se habían perdido. Fueron arrebatados a través de la infidelidad de Adán y Eva. Y sí tuvieron hijos, ellos tuvieron hijos, pero no de Dios. Hijos de la carne, sí. Pero ¿y la paternidad espiritual?
porque el hombre siguió teniendo espíritu, siguió naciendo con un espíritu, probado por la ciencia, de que hay espíritu, no solamente alma, sino también espíritu. Toda la paternidad de aquellos que no tienen la de Dios, solamente tienen una, y lo dijo el Señor Jesucristo, desde el principio, desde el momento en el que ellos se hicieron hijos del diablo. Eso dice versículo 44 y lo vuelvo a leer. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y recordemos que cuando leemos en la Escritura, en el principio, y Jesús lo dijo varias veces, Él les está remitiendo al Génesis, a lo que ocurrió en el Génesis. Y también recordamos que cuando es que se hizo padre el diablo, cuando seduce a Eva, porque fue seducida, como lo describe Pablo en la segunda carta a los Corintios, fue confundida en sus sentidos, y ella cuando dice esa mentira, y es que el Señor dijo que no solamente que no comiéramos del fruto de las ciencias del árbol de las ciencias del bien y del mal, sino que no lo tocáramos. Y eso no dijo el Padre. Y ella dice una mentira. Y ahí ella se mete en el ámbito espiritual del diablo que la está tentando y esperando esa respuesta. De ahí es cuando Eva queda, digamos, eh, embarazada del diablo por decir una mentira, porque pues eso le da la paternidad al diablo. El diablo no puede crear otro, nunca ha podido, ni podrá, ni nunca podrá ser otro ser humano como Adán y como Eva. Solo Dios es el único. Pero sí puede robarse la paternidad, y eso es lo que hizo. En una cuestión de tipo legal, ¿sí? En una cuestión de esa naturaleza, que hasta hoy se sigue haciendo, que por una cuestión legal se siga robando la paternidad de los hijos con sus auténticos padres. Y eso es lo que ocurrió en ese tiempo. Ahí, entonces, todos los hijos que nacerían en adelante, hasta que viniese la solución, serían hijos de el diablo. Y vaya, qué problema, ¿no? Pero debía de haber alguna solución para remediar esto. Y también la situación a futuro que el Señor empieza a plantearse y decir, bueno, de recuperar en su ejercicio de justicia, perfecta justicia, y de una manera legal, en términos de sus propias leyes, las leyes de Dios, sin tomar ninguna ventaja ni imponerse como un Dios, pues es un Dios que es amor y es un Dios justo, perfectamente justo, tenía que hacerlo. Y él sabía que tenía que hacer toda una estrategia y un plan por medio de la redención. ¿Cómo lo va a hacer él y de qué forma? Y podemos leer que dentro de esto debemos considerar que en esta estrategia había de dar a luz el Señor, originar una nación a través de Abraham, que sería la nación de Israel. Y nosotros podemos ver en la Escritura cómo es que al dar el origen a la nación de Israel, él va a tener toda una serie de situaciones con la palabra, con la persona, si se le puede llamar así, personificando a la nación de Israel como si fuese una mujer. Así. Y él, el Padre Celestial, su marido. En el capítulo 16 de Ezequiel podemos leer cómo hay esta expresión de la relación perdida entre el Padre Celestial y la nación de Israel. ¿Y por qué hasta ese tiempo? Porque aquí es donde lo podía decir, y porque donde él iba a ir haciendo, trazando esa línea estratégica para la llegada del Mesías Redentor.
Y en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, a partir del versículo 1, dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. A ver, entonces, el origen no fue del pueblo hebreo, no. Fue el origen de un amorreo y un etea. ¡Wow! Aquí como que se sale un poco de lo que estábamos leyendo en el Evangelio según San Juan. Es que nosotros somos hijos de Abraham. No. Ustedes provienen de este padre y esta madre, un amorreo y un etea. Y dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, quien, el Padre Celestial, yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahí está la relación a nivel espiritual, obviamente, entre el Padre Celestial y la nación de Israel, de Jerusalén. Dice 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, de calcete de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste con ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Así es que sigue hablando y diciendo acerca de esta infidelidad que se había dado con la etnia de Israel. Dice en el 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda en el que el fuego consumía. Con esto que hemos comentado, ¿qué podríamos nosotros deducir o entender? Que la paternidad de los hombres se había perdido, habían sido arrebatados, literalmente arrancados de la descendencia o la estirpe de Dios,
que quería para la raza humana. Y que si se reconoce aquí, como lo hemos leído, de que él tenía esta relación con la nación, qué tremendo es que le da esta revelación al profeta Ezequiel. Cuando proseguimos la lectura en el mismo capítulo 16, y que habla acerca de eso que daban en sacrificio a los hijos y todo esto, en el versículo 32 dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Y bueno, ¿por qué? Porque el mismo Señor se reconoce a, en una relación con la nación como si fuese su esposo, como su marido. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Él engendra a la raza humana, los quiere tener como hijos, es el Padre auténtico, original, y que nacieran a través del matrimonio de Adán y Eva en las generaciones venideras. Se pierde esto. Eva es seducida, da luz la mentira. Allí incurre en una forma o figura de adulterio espiritual. Y ahí es donde nace el primer hijo. Y todos los demás que vendrían ya van a tener esa paternidad. Porque las obras hablan, los frutos malos que dan todas las generaciones, es evidente que así es. Que eso es lo que llamamos o reconocemos como la naturaleza adámica. Y que así iba a seguir siendo, así se iba a dar en lo sucesivo. ¿Qué es lo que pasó? Que se forma una familia ensamblada en la cual habrá una madre que las va a estar engendrando, bien a través de un hombre, pero que tiene una naturaleza corrupta, y que estos hijos que nazcan de ese otro matrimonio, espiritualmente hablando, no es el padre original, sino que ahora tienen un padre, como lo menciona el Señor Jesucristo, con esa configuración, ese perfil. Padre de mentira, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, homicida desde el principio, generador de todos los males. Esa es una familia ensamblada. Y el diseño original se había perdido. Entonces lo que ahora el Señor se propone es que haya una familia restaurada, reconciliada, para que regrese al diseño original. Y eso es lo que Él va a tratar de hacer con la estrategia de la redención. Pero tenía que haber toda una serie de procesos para regresar al diseño original. Y este sería nuestro segundo punto, el regreso al diseño original. Lo veremos a continuación. En este segundo punto, en el que va el Padre a regresar al diseño original y de alguna manera rescatar a su descendencia, va a revertir todo el proceso que ya había padecido las familias y de la raza humana. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, tenía que empezar con toda una serie de elementos para lograrlo. Y una de las situaciones que ya he mencionado, y es importante que no se nos olvide, era establecer a la esposa, espiritualmente hablando, que sería una nación, ¿sí? Porque de esa nación nacería la iglesia. Interesante la manera de referirse en el género femenino, ¿no? De la nación de Israel nacería la iglesia, que sería, y como lo vamos aquí a considerar,
la postrer Eva. Bien, ¿cómo es que hace y va a empezar este proceso de retorno al diseño original? Una vez que él va levantando a la nación de Israel, y como también hemos leído en el libro de Ezequiel, que había estado ya en una situación deplorable, alejada de la comunión, la relación, con una paternidad usurpada, suplantada. Leímos que nació en Canaán, o sea, una tierra de abominaciones, de un padre amorreo y de una madre etea, que eran etnias no muy buenas, ya desaparecidas, pero sumamente mezcladas con cultos terribles, muy depravados. Él se da el propósito y la consigna de restablecer a esta esposa infiel, lavándola, limpiándola y levantándola. Y esto es lo que va a hacer. Bien, y hay toda una serie de elementos claves que ahora entendemos por lo que pasó con el Señor Jesucristo. Si bien es toda una nación y surge de una mujer, que fue Eva, también ahora tendría que nacer otra nación de una mujer. Y tenía que ser una mujer en la cual estuviese sin contaminación en el sentido de su unión carnal con otro varón, es decir, con una mujer virgen. Y escoge precisamente a esta señorita judía de la tribu de Judá, que era María, para que en ella ocurriese también la creación de un hijo, de manera en la cual no hubiera la concurrencia o las acciones de un hombre. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Con Adán no hubo la necesidad de que hubiese una mujer, sino que del polvo de la tierra creó Dios a Adán, con todos los elementos orgánicos e inorgánicos y todo, le sopla el hálito de vida y nace Adán, que contenía Eva. Ahora el proceso va a ser invertido, porque de una mujer, que es María, que en su ascendencia, remitiéndose hasta Eva, sale del costado de Adán. Entonces aquí primero es la mujer, que sería María, y sobrenaturalmente, milagrosamente y concebido de una manera espiritual, entiéndase bien, desde una perspectiva totalmente espiritual, va a nacer el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Tenía que ser así, en una virgen, para que no hubiese en ese momento la intervención de una naturaleza bajo corrupción, que sería la de un hombre, ¿no? En ese caso, bueno, tendría que haber sido José. Y es que así es concebido el Señor Jesucristo y nace. Ahora, en alguna ocasión lo dije, con Eva se dio a luz la mentira, pero con María se va a dar a luz a la verdad. Y esa es la persona del Señor Jesucristo. O sea, ahí vemos ya cómo se va este proceso de restauración, de rescate. Nace la verdad encarnada, que es Cristo mismo. Cuando Él nace, también a Él se le va a reconocer como un primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Para esto vamos a ver lo que está en el siguiente capítulo, Romanos 8:29. Hagamos la lectura de Romanos 8:29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como vamos a ir entendiendo que las manifestaciones divinas o de Dios mismo, que los tres son uno,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hay una correlación de una sola persona con múltiples expresiones, ¿no? Como lo sabemos que la hay. Aquí la expresión de la que se refiere Pablo, y que vamos a recurrir mucho al capítulo 8 de Romanos, por algunas situaciones que veremos más tarde, se le reconoce también a Jesús como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué hermanos? Los que nacen de nuevo en su iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los hermanos del Señor Jesucristo, y Él es el primogénito, y sus hermanos. Esto era muy importante porque de esta forma se va formando poco a poco esta familia que, si bien de origen espiritual antes de la redención sería ensamblada, pero ha nacido un hijo que, aunque nace también en una familia ensamblada, porque eso es precisamente lo que va a ocurrir con el Señor Jesucristo, de que Él nace en una familia ensamblada, que sería nuestro tercer punto. Cristo debió nacer en una familia ensamblada. ¿Cómo es que ocurrió esto? Bueno, porque cuando nos recordamos de la historia de lo que ocurrió con María, recién ha concebido por medio del Espíritu Santo, José, el prometido de María, cuando sabe de esta situación, que él se queda muy mal, va a haber necesidad de que el Espíritu Santo le revele por medio de un sueño quién es ese niño que viene, el Mesías prometido. Y él lo acepta, y qué bueno que lo aceptó. O sea que José va a tener la figura de ser un padre afín, como se mencionó en las clases anteriores. Y sí, José va a ser un padre afín, que tendrá a su esposa María con el Hijo de Dios, ¿sí? Y José y María tendrán sus propios hijos. O sea, el Señor Jesús pasó por esta experiencia de nacer en una familia ensamblada, criarse en una familia ensamblada, pero era necesario para poder redimir a la familia ensamblada. Así es que en esta figura de familia, que fue planeado porque que así sucediera, y por eso tenía que nacer por medio del Espíritu Santo el Señor Jesucristo, y que José y María, siendo una sola carne, bendecidos y bajo la ley de Moisés y con todo lo que en ese tiempo se estilaba, tenían que también tener sus propios hijos, que serían finalmente sus hermanos afines del Señor Jesucristo, los hermanos y hermanas de Él. Y así fue como sucedió. Así es que este nacimiento del Señor Jesucristo, vemos toda la sintomatología, todos los síntomas que tuvo que vivir el Señor Jesucristo en una familia ensamblada. Por el rechazo de sus propios hermanos, porque si bien José y María, desde que nació, y ustedes se acordarán que vino los magos del Oriente, que realmente eran científicos, no eran magos que hacían magia, ellos tendrían que ser y vivir bajo el mismo techo con el Mesías prometido, pero que ellos nunca lo reconocieron, o sea, nunca tuvieron una relación buena, como ocurre en las familias ensambladas, de que los hijos de la madre, ¿sí? y su hijo primogénito, y el padre biológico de los hijos después de Cristo, es una figura típica de una familia ensamblada. Y bueno, leemos en Juan 7 esta historia. Dice en el versículo 1, 7:1 de Juan: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, él estaba bajo amenazas. Por eso es que él no podía ir a Judea. No podía. Dice el 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Nos preguntamos, ¿los hermanos del Señor Jesús sabrían de, del, del, de las amenazas que habría en contra de su hermano afín, que era el Señor Jesucristo? Seguramente que sí, seguramente que ellos lo sabían, y que por eso están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Vete y manifiéstate, porque era en la fiesta de los tabernáculos, en donde hasta hoy sigue siendo una gran celebración de la nación de Israel. Pero le decían, vete y ahí preséntate y que vean las cosas. Tus discípulos, que a los que ya les estás hablando y les estás diciendo, todavía vivía en familia el Señor Jesús. Y bueno, ¿y por qué decimos esto? Porque cuando seguimos leyendo, dice, porque 4 le dicen a él, sus hermanos, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y bueno, parecería muy bueno lo que le están diciendo, pero no fue tan bueno como parecía, Sí, porque dice en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Wow. Entonces Jesús les dice en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerles a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y bueno, así es como estaba la relación de Cristo y sus hermanos. Muy mala. De hecho, cuando él fue crucificado, que fue llevado al martirio, nunca se aparecieron los hermanos, nunca se aparecieron ellos. Estuvo solamente María, su madre, Juan el discípulo y las otras dos Marías, ¿no? La mujer de Magdala y una prima de ellos, que era la esposa de Chuza, que era un sirviente ahí en el templo. Nada más estas 3 personas, 4 personas. Pero los hermanos, porque tenían miedo, porque sabían, los conocían, los podían reconocer y ahí a toda la familia se la podían haber llevado. ¿Sí? Y bueno, no estuvieron ahí. O sea que siempre hubo una diferencia, hubo un rechazo, hubo sufrimiento, hubo una falta de amor de hermano. Sí, definitivamente el Señor Jesús llevó eso en su propio corazón, en su propia persona. Y cuando hay rechazo, hay esta actitud, esta conducta de rechazo de sus hermanos, no fue fácil para el Señor Jesús, pero tenía que padecerlo. Así es que él sale al ministerio, ya después sí se va, pero secretamente se va a la tienda, pero a la fiesta de los tabernáculos, perdón, pero encubiertamente, o sea, sin que lo reconocieran. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que debió haber nacido en una familia ensamblada, pero esto era con el propósito de que el padre recuperara a la familia ensamblada y la llevara al diseño original. Veremos cómo es que se va dando toda esta estrategia para poder rescatar a los hijos perdidos, a través de que la familia ensamblada fuese redimida y que aún hoy sigue siendo una gran realidad y una gran verdad.
Bien, muy bien. Vamos a otro punto. Hasta este punto nosotros podemos darnos cuenta que estaba en el corazón del Padre a través de Cristo lograr esta reunificación de la familia y de la familia no solamente espiritual obviamente, sino también en la parte biológica, en la consanguinidad, y eso es lo que estaba intentándose hacer a través de la propia familia ensamblada de Jesucristo. Bueno, hemos comentado cómo era la circunstancia de los hermanos, que finalmente la escritura nos menciona que sí hubo una restauración entre los hermanos del Señor Jesucristo. Y el que lo expresa es Pablo. Cuando leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y está hablando del derecho de Pablo, él como apóstol, de tener una esposa. Pero nos llama la atención lo que él menciona, la primera de Corintios 9, versículo 5. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y esto de que dice los hermanos del Señor son los hermanos de Cristo, que si ya están mencionados por el apóstol Pablo en esta carta, que ya tenía varios años en el ministerio del Señor Jesús, el apóstol Pablo, quiere decir que ya había un conocimiento, una cercanía entre los hermanos que habían huido, que habían desconocido, maltratado a su medio hermano, que sería el Señor Jesús, pero que ahora vemos que ya hay una mención de parte del apóstol Pablo, porque si hubiese seguido la separación, el rechazo, ni los hubiera mencionado, ni los hubiera mencionado. Sin embargo, hace mención abogando por el mismo derecho por igual, y pone por igual a Cefas, Pedro, que él aboga por él mismo como apóstol, y incluye allí a los hermanos del Señor Jesucristo. O sea que ya había una relación allí. Y también, y por cierto, que cuando haya ocurrido esa reconciliación, ese reconocimiento de dos hijos de diferente padre, pero de la misma madre. Bueno, cuando leemos nosotros aquí mismo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, que está hablando acerca de la misma resurrección del Señor Jesucristo, en el versículo 5, 15:5, dice así, y que apareció a Cefas, 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12, o sea, apareció a Cefas y ya después a los 12, que ahí hace cuenta otra vez nuevamente a Pedro o Cefas y a Matías, que ya lo habían elegido, ¿sí? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. No es el Jacobo de los apóstoles, sino a Jacobo y a los apóstoles, que fue uno de los hermanos de Cristo, que bueno, que realmente su nombre era Jacobo o Jacobus. Jacobus, la manera en los escritos originales, pero por deformación del lenguaje a lo largo de los siglos se fue transformando de Jacobus en San Jacobus. San Jacobus se fue transformando hasta que quedó en Santiago, que es el que escribe la carta que está en el Nuevo Testamento. Y ese fue, ni más ni menos, el hermano que siguió después de que nació el Señor Jesucristo, nació Santiago o Jacobo, que es la misma persona, que posteriormente él fue constituido por el Señor Jesucristo y confirmado por los apóstoles como el primer pastor de Jerusalén en la iglesia naciente. Él, juntamente con Pedro, que ejercieron el pastorado en Jerusalén. Después todos los demás ministerios de Juan como profeta, etcétera, etcétera.
Entonces vemos cómo la familia del Señor Jesucristo regresa nuevamente a su figura original. Bueno, se podría pensar, pero bueno, es que, pero siguieron siendo medios hermanos. Bueno, sí, todo en el ámbito de lo biológico, en el ámbito de lo temporal, pero en el ámbito de lo eterno, están todos juntos. ¿Qué podemos nosotros deducir por las vidas de todos estos santos de Dios? Que todas las familias están nuevamente juntas y reunidas, ya no como familias ensambladas, sino como una gran familia. José y María, con sus hijos biológicos, los medios hermanos de Jesucristo, si todos siguieron el buen camino, pensemos que sí, y el mismo Señor Jesucristo reunidos allí y con el Padre Celestial, que es el Padre espiritual, el Padre engendrado por que engendró a Jesús aquí en la tierra, y el Padre adoptivo del Señor Jesucristo, que fue José. Entonces, vemos cómo todo este proceso de reensamblaje, que yo diría, más bien, y en términos eternos, la reconstitución de la familia completamente. Así es que esto es maravilloso porque vemos que nada se le escapó al Padre y que él mismo sufrió el haber tenido una separación y que sus hijos que fueron arrebatados hayan formado parte de una familia ensamblada con un padre, como lo mencionamos. Tremendo, terrible. Esto nos da a nosotros todo el sustento y la plataforma bíblica para saber que esto no es ajeno en la escritura, que lo que hacemos o lo que ustedes deban hacer en su ministerio pastoral como consejeros y como orientadores y reconciliadores, hay la manera total y absolutamente en términos bíblicos, escriturales del Nuevo Testamento, de reconfigurar a las familias ensambladas. Así es que va a tener respaldo total y absoluto de parte del Señor, porque Él llevó también eso a la cruz del Calvario. Así es que no hay ningún problema. Ahora, esta bendición de que se hayan convertido los hermanos y hermanas del Señor Jesucristo al cristianismo, que ellos hayan ya crecido así, de esa forma, o al menos ya en su vida de adultos, esto consolidó y poco a poco así fue ocurriendo con todas las demás familias, seguramente de ese tiempo, de que fueron reconciliándose, reuniéndose, perdonándose, o sea, todo lo necesario para una reconciliación completa entre las diferentes familias. Y cuando el apóstol Pablo le fue dada esta revelación, también como la estamos mencionando, dónde podemos nosotros encontrarla y también en qué posición quedamos nosotros ubicados escrituralmente hasta los tiempos de hoy con las familias ensambladas. Bueno, no hay ningún problema porque sí lo encontramos y esto vamos a ver dos aspectos importantes que el apóstol Pablo nos menciona y el apóstol Juan también. El apóstol Juan, porque y más él que lo vio muy de cerca, lo tuvo que experimentar. En Romanos capítulo 8 vamos a ver por así decirlo, la parte legal del acta de adopción que se tiene por parte, que es un proceso por parte del Padre Celestial para recuperar hasta el tiempo de hoy, por la redención en Cristo, recuperar a nosotros, nos recupera como hijos de Él, para reconocernos y sabernos que somos hijos del Dios Altísimo y ya no somos hijos adoptados más que en lo que se completa la redención de nuestro cuerpo. Cuando se complete la redención, que ya está en el espíritu, el proceso de santificación es la redención del alma, pero se completará y se complementará en la redención de nuestros cuerpos, ahí sí, hasta ahí llegó la adopción terrenal
por parte del Padre para con nosotros, y ya seremos nuevamente como la parábola del hijo pródigo, esperándonos el Padre para ponernos anillo, túnica y darnos alimento personalmente. Así es que esto en el capítulo 8, desde el versículo 1, porque vale la pena y merece que leamos el capítulo, casi todo el capítulo completo, porque de eso se trata este capítulo. Dice el capítulo 8 de los Romanos, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, que están en la redención a través de la cruz. Eso significa Cristo Jesús. Bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, sí, esto lo sabemos muy bien, pero ¿qué tanto y qué hasta dónde llega esto con la perspectiva y el criterio que con lo que lo estamos entendiendo? En este mismo capítulo, pero ahora vamos a ver hasta el versículo 10, y esto está condicionado si reconocemos esta condición espiritual, esta situación espiritual de nosotros. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, está condicionado, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, ok, es necesario, porque tenemos que esperar la redención de nuestro cuerpo, pero tiene que morir a causa del, tiene que morir por causa del pecado. Dice, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Perfecto, sí, adelante. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y si el Espíritu, del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Jesús de Nazaret, el hecho a imagen y semejanza de sangre y carne como de nosotros, bien, y si Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, al Redentor que murió en la cruz, sería la manera de entenderlo, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu Santo. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En nuestra propia vida hoy como estamos hoy vivos, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, aunque por el cuerpo lo reconozca como padre adoptivo, pero en el espíritu somos hijos de Dios. Dice, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está el primogénito entre muchos hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no, o sea, temporalidad sería su temporalidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción por causa del pecado de Adán y Eva, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libertad que será dada cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Y dice así, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nos queda claro que esta acta de una adopción temporal en el cuerpo, ¿sí? Porque bueno, está todavía sujeto a las cuestiones de la corrupción, todavía está así, pero cuando venga
el Señor Jesucristo, que eso ocurrirá, nuestro cuerpo sea glorificado cuando venga el Señor por su iglesia, en ese momento ya el acta de adopción de un cuerpo bajo corrupción queda perdido. ¿Por qué? Porque este cuerpo desaparece, ¿sí? Y nos es dado un cuerpo glorificado diferente con la dignidad de poder aparecer delante del Padre totalmente en nuestra integridad espiritual, mi cuerpo, delante de su presencia. Y prepararnos como la futura iglesia, o sea, la iglesia permanente y eterna, que será la esposa de su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Cristo Jesús, el postrer Adán, tenga esa esposa como haya sido profetizado en Ezequiel, y haya sido restaurada, haya sido reconciliada, y de esta manera regrese nuevamente, pero ahora como la esposa del Cordero, delante del Padre, y que aquí no tiene que ver en la figura matrimonial como es el matrimonio terrenal, sino como una unión y una unidad total y absoluta, de que de ser tres entidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora sea la iglesia o la postrer Eva. Y en Jesús, el Hijo, el hermano y el postrer Adán y esposo de la iglesia, en una triple connotación de su situación eterna con respecto a su iglesia, que es esposa, hermana, como está dicho en Cantares: amada mía, esposa mía, hermana mía, como lo escribe Salomón en el Cantar de los Cantares. Así es que así ya está completo. Y vamos a la primera de Juan, capítulo 3, porque aquí el apóstol Juan nos los va a mencionar desde otra perspectiva de lo que es esta nueva situación. Vamos a leer un poco antes, desde el capítulo 2, primera de Juan 2, para entender el contexto, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, en ese momento que hemos mencionado, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No vamos a pasar por el rechazo, porque eso ya lo vivió Cristo Jesús a través de sus propios hermanos. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuál amor, capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, falta la redención del cuerpo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él y se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitarnos pecados, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que peca, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo por como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Sigue teniendo esa paternidad con este personaje, porque el diablo peca desde el principio, desde el huerto del Edén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que experimenta el nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan lo escribió en los evangelios y aquí lo vuelve a mencionar. Esas dos categorías de paternidad y de ser hijos, ¿sí? Ser hijos de Dios, ser hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y le quitó la vida a su hermano. ¿Y por qué causa le quitó la vida? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es alguien que quita la vida, y saben que ninguno que quita la vida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto es regresar en una reconciliación entre prójimos por medio de la redención, y la familia ensamblada deja de ser, deja de tener sentido. Eh, pero el que tiene, bueno, sí, hasta acá creo que este es suficiente con lo que hemos leído aquí en la primera de Juan, para que nosotros sepamos que este reconocimiento de regresarnos a una relación de familia, dejar de ser familia ensamblada, porque se pierde esa paternidad ilegal y usurpada por medio de Cristo, regresemos nuevamente a ser la familia anhelada, deseada del Padre Celestial. Así es que con esto entendemos cómo es que se dio la situación de la redención de la familia ensamblada. Bien, bueno, con esto tenemos el sustento bíblico y damos por finalizado nuestro tema de la familia ensamblada, con todo lo que hemos visto, más esto que está aquí considerado en estas escrituras. Muy bien, bueno, me dio muchísimo gusto el haber estado con ustedes, y bueno, esperemos, nos vemos en unas cuantas horas para poder proseguir con nuestra convocatoria con el apóstol Juan Ballester. Por allá nos vemos, hasta luego, bendiciones.